Panel 2 son alianzas intersectoriales para el cumplimiento de los ODS, retos y oportunidades. O sea, parece como que si fuéramos a repetir la historia, pero es que hay que irlo diciendo y decirlo mucho más todavía. Y está moderando Gustavo Celada. Gustavo es licenciado en Química por la Facultad de Química de la UNAM, tiene doctorado en nanociencia y nanotecnología de la Universidad de Rovira y Virgili. Fue investigador experto dentro del programa Marie Curie y para la compañía Polymaterials en Alemania. Actualmente es profesor titular de tiempo completo definitivo en el Departamento de Química Orgánica de la UNAM y es investigador también del CONACYT. Me toca también presentar a todos los integrantes del panel. Empiezo por Alicia. Alicia Silva tiene más de 20 años de experiencia en el área de la sustentabilidad a nivel internacional. Trabaja con portafolios inmobiliarios en temas de ACG, creando estrategias ambientales. Su incidencia en el medio permite que su experiencia pueda impactar a compañías cada vez más grandes y proyectos en escala. Obtuvo el premio de liderazgo en la construcción verde otorgada por el USGBC a todo LATAM en 2019, ¿no? Y lideré Asume, que ya les platicará un poco de qué se trata. Contamos también con la participación virtual de Alejandra Jaspasiuk. Ale es directora ejecutiva de Oxfam México, es abogada por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York y presidenta del CONAPRED, una chava sensacional que ha tenido un trabajo y una trayectoria impecable, ¿no? Y es consejera de CEMEFI. Alejandro Sauma Martínez, él nos acompaña de Mérida. Alejandro es director general de la Asociación Civil Fundación del Empresariado Yucateco desde 2019, profesor de Humanidades en la Universidad Marista de Mérida desde 2013, con estudios de licenciatura en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales por la Universidad Mesoamericana de San Agustín en Mérida, Yucatán, México. Y está teniendo ahí mucho trabajo con los ODS desde la FEYAC. Y finalmente nos acompaña también de manera virtual. No, me falta Gema y me falta Luis. A ver, hablo de Luis. Luis me acompaña de manera virtual desde Colombia. Luis es fundador y director de OPEPA, Organización para la Educación y Protección Ambiental, constituida en 1998. El objetivo de OPEPA es reconectar a las personas, principalmente niños, niñas y jóvenes, con la tierra para acelerar la transición hacia culturas sostenibles y regenerativas. Cofundador del Weaving Lab, emprendimiento global para acelerar el cambio sistémico en la educación hacia el bienestar universal. Y finalmente tengo el gusto de presentar a Gema Santana. Gema fue responsable de dirigir la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República Mexicana. Es emprendedora social y pública, cuenta con 17 años de experiencia en organizaciones internacionales, organizaciones civiles, sector privado y gobierno, y bueno, cofundó el Voto por el Clima. Y me complace muchísimo tenerlos acá, y sin más por el momento yo le doy la palabra a Gustavo. Bueno, antes que nada quiero agradecer al público aquí presente, a aquellos que nos están siguiendo de manera virtual y también a los panelistas por esta oportunidad de poder intercambiar perspectivas, sobre todo vinculadas a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en el día a día de cada una de sus instituciones. Antes que nada, para ubicarnos en el contexto de cuál va a ser el objetivo que perseguimos en este panel 2. Quisiera ubicarnos a todos en cuanto a qué buscamos. Queremos saber cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible se pueden relacionar con las contribuciones de cada una de las organizaciones de los panelistas aquí presentes de manera virtual. Y si es así, ¿qué estrategias han implementado? Es decir, que les hayan permitido alcanzar de manera regional o local desde cada uno de sus trincheras una contribución hacia el alcance de los ODS. Este es el objetivo general. Y antes quisiera lanzar una pregunta, esta va a cada uno de los panelistas. ¿Qué implica para cada una de sus organizaciones articular y vincularse con diversos actores con tal de poder cumplir los objetivos del desarrollo sostenible? Empezamos con, por favor, Luis Alberto, de manera virtual. Por favor. Seguimos, damos tiempo a que se pueda conectar Luis Alberto.
Cedería la palabra a Gema, por favor. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en el CEMEFI, en el Centro Mexicano para la Filantropía. Agradezco también a Ricardo Bucio y a todos los panelistas con los que comparto este diálogo y a todos los que nos están escuchando presencialmente y virtualmente. Bueno, yo la verdad pues, es una pregunta compleja en mi caso porque la organización Voto por el Clima apenas lleva un año, acaba de formarse, yo renunció al gobierno federal hace un año, 3 meses. Y justamente, bueno, por muchos motivos, desde la aprobación de la ley de la industria eléctrica, el recorte a fideicomisos y muchas políticas públicas y de presupuesto que no ayudaban al cumplimiento de los ODS, ¿no? Entonces era ya insostenible continuar empujando una agenda desde el gobierno federal que no cumplía en materia política pública presupuestal los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces desde fuera creamos Voto por el Clima como un eje transversal al objetivo 13 y 17, al objetivo 13 de acción por el clima y 17 de alianzas para la cooperación, para justamente impulsar el tema ambiental y las acciones de mitigación y adaptación con el sector público, tanto funcionarios, candidatos, partidos, y presionar a que este tema sea relevante, ya que pues tenemos los datos de la última encuesta del Financiero, que el tema ambiental, el tema del desarrollo sostenible esté como en el lugar 14º de las prioridades de la ciudadanía, cuando los primeros 3 lugares de prioridades de la ciudadanía son seguridad, economía y salud. Y salud antes estaba en primer lugar antes de que aparecieran las vacunas. Pero bueno, por eso pasa en tercer lugar de prioridades ciudadanas. Este top 3 nos dice una claridad durante toda la historia que es una situación de inmediatez, de corto plazo, de prioridades de las personas, de cualquier sector, de cualquier nivel socioeconómico. Entonces, ¿cómo realmente lograr posicionar el tema ambiental como un tema de calidad de vida, de salud pública, de economía, de un tema de bolsillo, de situación también de economía familiar y de seguridad? Entonces, justamente estamos trabajando toda una estrategia para hacer popular estos temas con una narrativa clara y también apoyado con celebridades, influencers, personas no nada más que usan su voz por la causa, sino que además se preparan, se capacitan y están preocupadas en estos temas. Entonces, realmente el propósito es evitar ecocidios locales, evidenciar las problemáticas locales y hacerlas nacionales, para que pues, las personas empiecen también a concientizar que sin un aire limpio, sin acceso a agua, y estamos viendo que hoy en día pues ya estos temas cada vez son más visibles porque nos están alcanzando, ¿no? Aquí al cuello todos los problemas de agua, el 81% del territorio nacional en problemas de crisis hídrica, cada vez hay más personas que se enferman o niños de 0 a 2 años que mueren por las partículas suspendidas. En fin, hay mucha información, no quiero tardarme más para escuchar las otras opiniones de mis compañeros, pero sí quiero decirles que una contribución a estos objetivos desde Voto por el Clima es empezar a hacer más popular el tema del clima, del medio ambiente en la ciudadanía, cómo les afecta y cómo ellos pueden también empezar a elevar más su voz para exigir a los líderes públicos, a los candidatos, que este es un tema prioritario porque tiene que ver con la salud, con la economía y con la seguridad de todas y todos. Muchas gracias, Gema, por tu participación. Ahora quiero cederle la palabra a Alexandra Haas. Está de manera virtual. ¿Nos oyes? ¿Se escucha? Hola, muy buenas tardes a Perfecto. todas y a todos. Una disculpa que no puedo estar ahí presencialmente, pero estoy un poco enferma y entonces si me oyen toser y tengo que apagar el micrófono, me disculpo de entrada. Bueno, yo soy Alejandra Haas y trabajo en Oxfam México. Dirijo Oxfam México, que es una organización afiliada a la red global de Oxfam. Realmente nosotras tenemos un trabajo bastante amplio a nivel global en muchos, casi todos de los ODS de alguna u otra manera, pero me gustaría pues concentrarme en el ODS que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, que es al fin y al cabo pues la misión de Oxfam y la misión de Oxfam México, justamente contribuir a reducir las desigualdades. Y en ese sentido, lo que yo les diría así como contexto es que las desigualdades se han acrecentado enormemente a lo largo de los últimos años, principalmente las desigualdades económicas. Vemos que con el sistema financiero y el sistema económico en el que vivimos, se concentra la riqueza en muy pocas manos y se profundizan las brechas de desigualdad
Y particularmente preocupa la situación de la pandemia, ¿no? En donde justamente personas que pertenecen a ciertos sectores económicos, y digo bien personas, particularmente hombres, que viven en ciertos países y que trabajan en ciertos sectores económicos, como es el sector de la energía o de los alimentos, han acumulado una inmensa cantidad de riqueza. Pues hay muchos nuevos millonarios a partir de la pandemia, justamente por la complejidad de operar en un sistema en donde había distanciamiento social y cierre de un montón de cosas. Ciertos sectores se volvieron prioritarios y por lo tanto lograron tener una bonanza económica sin precedente, lo cual creó, insisto, nuevos millonarios, y al mismo tiempo cientos de millones de personas cayeron en pobreza, particularmente mujeres, particularmente personas racializadas. Nosotros trabajamos desde distintos puntos de vista, pero quisiera quizá, y con esto cierro, simplemente dar como contexto, que un eje de trabajo muy importante para Oxfam es el eje de la tributación del sistema fiscal, de cómo los sistemas fiscales nacionales y también el sistema fiscal global, lejos de lograr que se redistribuya la riqueza, que ese sería, digamos, el rol principal del Estado, hacen que se siga concentrando más la riqueza, ¿no? La falta de impuestos al capital, la falta de impuestos a la riqueza, la falta de impuestos a las herencias, todo lo que tiene que ver con las facilidades que se le da a las personas que ya tienen una buena cantidad de recursos, y todas las cargas fiscales que hay hacia las personas de bajos recursos, que constituyen, digamos, la base muy amplia de la pirámide y que cargan, pues ya sea con cargas fiscales desproporcionadas o que padecen la falta de servicios públicos de calidad universales, sensibles a las diferencias, ¿no? Realmente, si quisiéramos construir un mundo más igualitario, si quisiéramos ver que estas brechas de desigualdad se pudieran acortar, no lo podemos hacer sin abordar el espinoso tema de la tributación. Y eso, como digo, es problemático a nivel de los estados, con los impuestos que faltan, como los que ya les mencioné, pero también es importante hablarlo a nivel global, en donde apenas hace unos meses se votó y todavía está en proceso de detallarse un impuesto global del 15% pues sobre las operaciones globales. Y lo que vemos ahí, pues, es que de la manera en la que está construido esa propuesta, es una propuesta que beneficia sobre todo a los países más desarrollados, a los países del G7 y los países de renta media, y ni se diga los países pues más pobres, tienen realmente acceso a pues los beneficios de ese impuesto. Ese impuesto está destinado a desaparecer los paraísos fiscales, lo cual desde nuestro punto de vista es un objetivo loable, importante, ¿no? Que no se pueda estar creando estas empresas fantasma en muchas sedes para evitar pagar impuestos, pero al mismo tiempo las reglas globales pues tampoco privilegian la redistribución global de los ingresos fiscales. Yo lo dejaría ahí, creo que es una de las agendas más centrales e importantes, que realmente tiene un impacto sobre la agenda de salud, la agenda de alimentación, la agenda de cuidados, la agenda de desarrollo económico de las mujeres y muchas otras que también trabajamos. Muchas gracias, Alexandra. Ahora cedo la palabra a Alejandro, por favor. Claro. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí y además también acompañado. Yo represento y me toca dirigir a la Fundación del Empresariado Yucateco. Somos una asociación civil y pues nosotros tenemos entre nuestro propósito dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, el contribuir a la generación de capital social en nuestro territorio. Eso lo hacemos de la mano del CEMEFI, trabajando con las empresas socialmente responsables, trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y buscando contribuir a su fortalecimiento. Pero también trabajamos para promover el desarrollo comunitario, un desarrollo comunitario de base. Y pues bueno, la verdad es que en esta mezcla de acciones y en esta nuestra razón de ser, en nuestro ADN, está la necesidad y está como una herramienta indispensable el tener que generar alianzas y construir sinergias pues reales, positivas, que de alguna manera produzcan mucho para nuestro territorio. Somos una fundación comunitaria, ¿no? Pertenecemos también a la Alianza de Fundaciones Comunitarias de México,
Comunalia, y pues por eso estamos acostumbrados de alguna manera a el tener que estar buscando alianzas, ¿no? En ese sentido, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible pues no podía ser algo que quede ajeno a nuestra labor y no podía ser algo por lo que no trabajemos y a lo que no nos sumemos, ¿no? Nosotros trabajamos nada más en lo local, ¿no? La mayoría de las acciones solo en Yucatán, algunas en la península de Yucatán completa, sobre todo en lo que trabajamos con las empresas. Y pues estamos apenas cumpliendo 10 años de labores. Un año suena poco, 10 años tampoco es mucho, pero la verdad es que respondiendo entonces sí a la pregunta, yo creo y nosotros sostenemos desde la Fundación que estas alianzas, sumar actores, generar sinergias, pues no es algo accesorio, no es algo así como que la salsa de los tacos, sino que es algo fundamental, ¿no? Y de esa manera lo entendemos y por eso principalmente nosotros en la agenda pues dedicamos nuestros esfuerzos al objetivo número 17. Si bien desde las intervenciones comunitarias, que son intervenciones que tratamos de que sean lo más integrales posibles, pues nosotros estamos abonando a objetivos como acabar con las desigualdades, trabajar por la salud, trabajar por la educación de calidad o por el empleo digno, donde realmente estamos poniendo la mayoría de nuestros esfuerzos y las estrategias es en el generar alianzas y alianzas que realmente le estén abonando a esta agenda y que lo hagan de la manera más profesional posible, ¿no? Y ya pues, en la siguiente les comentaré un poquito más. Muchas gracias, Alejandro. Ahora cedo el turno a Alicia, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este lugar y compartiendo la mesa con estos panelistas, que la verdad es que soy su fan desde hace mucho. El día de hoy me toca representar a Sustentabilidad para México, que es el Consejo Mexicano de Edificación Verde o Sustentable. Y en realidad la construcción pues es una industria de industrias, como todos sabemos, ¿no? Nos tocamos muchísimos de los ODS, o sea, desde la acción climática, que es una de nuestras cosas. Yo llevo más de 20 años trabajando por edificaciones verdes, haciendo muchísima conciencia del impacto de las construcciones en las ciudades, en la salud de la gente, ¿no? Desde lo micro hasta lo macro y el impacto que tiene la industria de la construcción en todo esto. Y por supuesto que tocamos muchos otros CDS como el 3 de salud y bienestar, sobre todo en la parte de la pandemia, pues nos tocó revisar si los edificios eran lugares seguros para regresar, si tu casa te estaba enfermando o no con todo esto del home office, ¿no? Por supuesto que somos una industria donde solo hay un 9% de participación de la mujer y nos damos cuenta que se necesitan muchísimas estructuras para que haya participación de la mujer. Me acuerdo en un desayuno un señor me decía, bueno, pues tú eres tan feminista que ¿por qué no bajas tráiler de cemento? Le digo, pues si lo hacen de 40 kilos en lugar de 60, con muchísimo gusto lo puedo bajar, pero las cosas no están diseñadas para las mujeres y la industria de la construcción es una de las que más padece de estas cosas, las cosas de seguridad, las botas, nada está diseñado para mujeres y eso tiene una implicación de seguridad y riesgo físico y por supuesto que estamos trabajando sobre eso. La vida en la tierra, la energía limpia, las ciudades y comunidades sostenibles, la contaminación. Yo sí creo que es muy importante entender que la construcción es, de verdad, no se puede hacer construcción verde, atacar el cambio climático si no se enfoca desde un punto de vista sistémico. Y la verdad es que la asociación que yo represento lo hace desde la iniciativa privada, ¿no? En México no hay incentivos fiscales como en otros países para la construcción verde y aún y a pesar de eso somos de los países que más tiene ese tipo de cosas, es decir, muchísimas de las compañías, me gustó ver a la gente de Nestlé, muchos de nuestros primeros proyectos fueron con ellos, súper comprometidos con hacer edificación verde y demostrar que sí se podía. Entonces, las
la industria privada está muy comprometida ahora con el ESG, con el ASG, está muy presionada por hacer este desarrollo, este mapeo de ruta, y definitivamente la parte de la construcción pues es un factor importante para avanzar las agendas de todo el mundo, y pues nosotros estamos agrupando a todas estas gentes que llevamos muchísimos años, o sea, como les digo, yo llevo 20 años, pero muchos de mis asociados llevan también muchos más años, tratando de avanzar estas agendas, pues sin incentivos, pero con muchísimas ganas de que se respeten cosas como biodiversidad, eficiencia energética, producción de energías limpias, equidad de género, ¿no? Y pues ahora muy, muy comprometidos con hacer ciudades para todos, ¿no? Esta parte de la justicia social, de la diversidad, de la inclusión y de la equidad, de hacer edificios para todos, no nada más para unos, pues es muy, muy importante. Y bueno, pues aquí le voy a dejar en esta primera ronda, pero bueno, pues la construcción vivimos el 90% de nuestra vida dentro de edificios, entonces pues a todos nos afecta. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Ahora cedo el turno a Luis Alberto, por favor. ¿Nos oyes? Hola, mucho gusto y es un gusto estar acá con ustedes. Los acompaño desde Colombia, desde Bogotá. Pues mi nombre es Luis Alberto Camargo y yo soy fundador y director de una organización que la llamamos cariñosamente OPEPA, y es Organización para la Educación y Protección Ambiental. Y nosotros, aunque nuestra línea principal está enfocada en tema de educación, y yo diría pues que le pega de frente a educación de calidad desde una perspectiva un poquito más holística, también estamos involucrados en un trabajo muy fuerte en educación en temas de límites planetarios, que nos conecta directamente con los ODS de acción por el clima, de vida de ecosistemas terrestres, de ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y energía asequible y no contaminante. Entonces realmente nos hemos dado cuenta que los ODS, cuando los aproximamos desde el aprendizaje y el cambio de cultura, pues no pueden ser fragmentados como los fragmentamos muchas veces. Y la aproximación que nosotros tenemos es una aproximación de los ODS como elementos interconectados profundamente, que deben ser apropiados desde un cambio de actitud. Y es donde realmente para nosotros el tema de las alianzas se vuelve fundamental. Porque vemos que como los ODS están en cuadritos, al igual funcionan muchos de los actores en nuestra sociedad. Y si nosotros no empezamos a romper, digamos, esa fragmentación que hay entre cada uno de los componentes que actúan para afectar nuestro sistema, pues no vamos a lograr evolucionar y atender la problemática tan compleja que estamos viviendo en el momento. Entonces, para nosotros las alianzas y las ODS tienen que ir ligadas en un proceso de tejer conocimiento, tejer procesos de cambio y transiciones para realmente crear acciones que nos lleven más allá de las ODS. Nosotros sí vemos las ODS como una excusa para encaminar, para alinearnos, para colaborar, pero tenemos que ir mucho más allá, y tenemos que ir mucho más allá sincronizando nuestras relaciones entre la gente, nuestras relaciones con la naturaleza y nuestras relaciones con nosotros mismos, con el objetivo realmente de ir creando las condiciones para que la vida pueda prosperar. Entonces yo sí creo, y nosotros estamos comprometidos con el trabajo de las ODS como parte del camino hacia la activación de modelos regenerativos y culturas regenerativas en nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Bien, ahora quisiera continuar con un par de preguntas más. Empezaremos primero con cómo podemos, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuáles han sido los retos? Es decir, recientemente en la escala regional en donde ustedes están trabajando, hace tiempo y hacia el futuro,
¿cuáles han visto que han sido los retos y cuáles son aquellos que ustedes esperan que pudieran haber para el alcance de los ODS? Y si se puede, den un ejemplo de cuál ha sido aquel que ha tenido más dificultades para ser implementado, es decir, el ODS que les ha representado una mayor complejidad de implementación logística, de operación, de interconexión de actores, de forma que lo hayan podido atacar desde una perspectiva adecuada. Primero empezamos vamos de regreso, Luis Alberto, por favor. Listo, muchas gracias. Pues yo empiezo desde una visión de pronto un poco diferente a la que los otros ponentes podrán tener, porque yo creo que el reto más grande que hemos tenido es en el ODS que no existe. Y es, diría yo, como dice un colega mío, Joaquín Leguía, de Perú, dice el ODS 18, que es el ODS de la empatía. Porque creo que atender las ODS tiene un gran reto, y es el gran reto de transformar la forma en que pensamos y la forma en que nos relacionamos. Y creo que ahí es donde la barrera más grande pues encontramos nosotros. En el cambio de la educación estamos luchando entre un proceso de educación de calidad definida por una serie de indicadores de desempeño, de exámenes y de conocimiento, por un lado. Por el otro lado estamos trabajando en un aspecto de educación para crear personas que aprendan a relacionarse o estar en correcta relación con el mundo, digamos, y que puedan aprender a redefinir muchos de los preceptos que el otro aspecto de la educación está reforzando. Entonces el cambio de sistema implica vivir en una contradicción completa y total y permanente. Entonces en esta contradicción, si no tenemos empatía y apertura para flexibilizar y como suavizar y cambiar nuestras formas de pensamiento, pues tenemos una gran dificultad. Entonces, para nosotros realmente entrar a trabajar cualquiera de los ODS tiene esa primera barrera y es la barrera más grande. En el momento que ya soltamos de pronto esa necesidad de mantener o las ganancias o el crecimiento económico, porque esa sería otra barrera, porque hay una contradicción importante en los ODS, pero si, digamos, el cómo voy yo contra el cómo vamos nosotros se puede romper, y eso se rompe solo con empatía. Entonces, para nosotros, el pensamiento colectivo que requieren las ODS, pues se tiene que romper esa barrera de la empatía, y tenemos que abrir el corazón para poder realmente transformar pues los sistemas que tenemos en sistemas nuevos. Gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Gemma. Gracias. Bueno, me quedó muy bien la participación de Luis Alberto. Dije que a lo mejor pensé que me iba a tocar al final, pero quiero justamente conectar lo que él comenta con que efectivamente la empatía es muy importante, y para ello es un proceso de quitarnos máscaras y dejar a un lado el ego, que no ayude en nada, y es muy difícil, porque a veces las alianzas, inclusive dentro de los mismos ecosistemas, de las mismas organizaciones, de los mismos especialistas, es muy difícil porque es un tema o hay un sentido a veces como de yo quiero ser el reconocido o yo quiero sobresalir, o por qué tú sí, o qué intereses trae. Entonces siempre a veces hay un enjambre que no ayuda, y encontrar las personas que pueden trascender eso, ahí te tienes que quedar. Cuando encuentras esas alianzas con personas que de verdad saben superar esos egos o esos fantasmas que no ayudan a construir alianzas que se fortalezcan para cumplir objetivos, con esas personas casi te puedo decir, cásate para toda la vida, porque el mundo necesita alianzas reales, alianzas, como decía Luis Alberto, del corazón. Y para llegar a la empatía tenemos realmente que entender que somos instrumento para lograr objetivos, para ayudar a la construcción en un mundo que necesita reconstruirse, sobre todo en nuestro país. Lo digo así abiertamente. Y yo añadiría que además de que hay un objetivo que es el 18,
El de, yo le llamo más que el de empatía, que dice Alberto, más bien le pondría no pierdas el ánimo. También el de la comunicación efectiva, porque creo que el reto que tenemos en la Agenda 2030, los 17 objetivos son muy difíciles de comunicar. Una, son demasiados. Dos, es muy compleja la hoja de ruta. Entonces creo que ahí le falló a Naciones Unidas al coordinarnos, porque creo que necesitamos una agenda muy fácil de entender por todas y todos. No puede ser un lenguaje tan elevado. A lo mejor elevado para los que vamos a desarrollar políticas públicas, presupuestos, pero necesitamos realmente una estrategia que baje a ras de calle, que realmente esta hoja de ruta nos beneficia a todas y todos, y quitar ese prejuicio que de repente escuchamos de que es algo impuesto del extranjero o es neoliberal o etcétera. No, esto si tú lo lees bien y lo conoces, nos interesa a todas y a todos, no importa de qué creas, todos no queremos ya ver más pobreza, no queremos aire contaminado, no queremos tener problemas de agua, no queremos ver desigualdades. Es decir, hay que tratar también de bajar el lenguaje, y otra cosa es tratar de hablarnos lo menos posible ya entre nosotros y salir de nosotros, de estos ecosistemas, a llegar a otros grupos para decirles hacia allá tenemos que ir como ciudadanía. De otra manera, pues nos vamos a seguir enfrentando al reto de que esto no puede escalarse, a que esta visión no puede escalarse. Me quedo con eso. Muchas gracias, Gemma. Alexandra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a mí también me gustó mucho el concepto de que la empatía es el ODS más importante. Yo creo que sí hay una perspectiva, digamos, respecto de la manera o la intencionalidad con la cual se hacen las cosas, ¿no? Y creo que lo que describen, yo creo que tanto Gemma como Luis, es la problemática de poder sintetizar o explicar por qué necesitamos transformar la manera en la que hacemos las cosas en un mundo en donde hemos normalizado que el consumo es lo que lleva a la prosperidad, que lo que define que un país exitoso es el crecimiento económico sin ningún tipo de límite, que el éxito, digamos, de manera individual se mide por la acumulación de la riqueza, que los cuidados tienen que estar a cargo de un solo sector de la sociedad y que realmente no tienen un valor social reconocido. En fin, hay una serie como de valores que subyacen a la toma de decisiones que ciertamente tienen que estar en el centro de la discusión de política pública y que tienen que involucrar a grandes sectores de la sociedad. Y en ese sentido yo, por abonar, digamos, a la misma línea, diría que de lo que están hablando las y los colegas es de un cambio de narrativa pública, ¿no? ¿Para qué existe el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función de la sociedad? ¿Cuál es la razón por la cual vivimos en comunidad? Y cómo abordamos las problemáticas que tienen una vinculación amplia con el uso de recursos naturales, o como los llamamos en Oxfam, bienes comunes naturales, ¿no? En fin, lo que creo es que hay algo que tiene que ver con estas narrativas públicas que hace también que hayamos visto en últimos tiempos no nada más la exacerbación de las desigualdades, sino también la decisión de votar por opciones políticas. Estoy hablando de las opciones políticas racistas a nivel mundial, ¿no? Homofóbicas, contrarias a los derechos de las mujeres, que realmente preocupan porque hacen o muestran, ¿no?, que pues el discurso político está en algunas ocasiones y en algunas opciones montado sobre los miedos, sobre una escala de valores que es justamente contraria a la universalidad de los derechos y al verdadero progreso social, ¿no?, que tendría que ver con esta posibilidad de distanciarnos del crecimiento económico y comprender cómo pues alcanzar los niveles más altos de ejercicio de derechos, por ejemplo, ¿no? Y creo que en este trabajo de narrativas, que es algo que en nuestro trabajo en Oxfam sale todo el tiempo, pues volver a lo básico, ¿no?, a lo básico que compartimos y que necesitamos poner por delante, insisto, por qué debe interesarnos a todas y a todos que el planeta esté sano, que esté saludable, que los derechos de todas las personas sean respetados y que darle derecho a una persona o a un grupo no le quita derecho a otras. Que las narrativas, por ejemplo, estigmatizantes en relación con poblaciones específicas como la población de la diversidad sexual o las y los migrantes, lo único que hacen es generar mayor encono y mostrar las verdaderas fracturas del sistema social y económico, porque muchas veces, por ejemplo, lo hemos visto en encuestas de opinión,
se responsabiliza a las personas migrantes, por usar algún ejemplo, de la falta de oportunidades o del empobrecimiento de una región. Y lo que vemos realmente pues, son estos problemas estructurales tributarios, de arreglos económicos, de explotación económica con unos ganadores y muchos perdedores. También otro tema que está en los ODS y que es muy importante y no se ha hablado o no lo he escuchado, es el tema de la precariedad laboral, ¿no? De cómo tantos millones de personas que trabajan en este mundo y que no tienen acceso a un nivel de vida digno como producto de su trabajo, ¿no? Justamente la precarización del empleo como una parte de un sistema económico que beneficia mucho más al capital que al trabajo que se desarrolla. Entonces, ciertamente los ODS engloban muchísimos de estos temas. Creo que en cualquiera de ellos que nos metamos podemos, digamos, tejer una narrativa acerca del mundo que quisiéramos ver hacia adelante a través de cualquiera de las ventanas que son los 17 objetivos. La enorme complejidad es cómo vincular esta visión, digamos, positiva y propositiva con las condiciones reales de la concentración de poder, de la concentración de la riqueza y de la toma de decisiones, y cómo podemos justamente pues cuestionar la balanza de poder para lograr tomar decisiones que realmente nos lleven a cumplir con estos objetivos. Muchísimas gracias, Alexandra. Alejandro. Claro. La verdad es que coincido en que la promoción o vamos a hacer realidad esta agenda todavía en muchos casos sigue siendo así como que un montón de lunares que no están conectados, ¿no? Al menos desde nuestra experiencia. Y les cuento así una experiencia particular, ¿no? A raíz de la COP13 de biodiversidad que se hizo en Cancún en 2016, y que tenemos la suerte de tener Cancún bastante cerca, estuvimos ahí presentes y estuvimos acompañados del comité promotor de la responsabilidad social empresarial de Quintana Roo y de Yucatán, que son estos organismos que contribuyen con nosotros a la promoción de la responsabilidad social entre las empresas, ¿no? Y a raíz de eso surgió la idea de poder hacer una alianza peninsular, pues que de alguna manera se alineara a la Agenda 2030. En ese entonces participaban también los gobiernos de los 3 estados de la península, que son con los que tenemos más relación, participaban también universidades, y entonces surgieron 3 componentes diferentes, uno desde los gobiernos que firman una alianza, uno desde las empresas que se sumaron de una manera voluntaria a esta agenda y otro desde la academia, ¿no? Eso pues ya tiene 5 años, ¿no? Y durante estos 5 años, pues nosotros hemos seguido participando en la Alianza Peninsular 2030 con las empresas, pero hemos visto cómo no ha sido tan sencillo que los otros 2 componentes permanezcan y puedan seguir el curso que en ese entonces se trazaron, ¿no? Y yo creo que no fue nada más, así vamos a decir, no ha sido ni falta de voluntad, ni errores, vamos a decir, en la forma de implementarlo, sino tiene mucho que ver con la lógica de cada una de las instituciones y en que de repente, pues quien está en turno se compromete, cree en algo, le entra, pero pues viene el cambio de gobierno, cambios en las instituciones educativas y en las mismas empresas. Nosotros hemos tenido empresas que empezaron con esto, se comprometían, realmente alinearon los objetivos de su empresa a la Agenda 2030, empezaron a reportar anualmente, oye, a este objetivo nosotros estamos contribuyendo con estas acciones y a este objetivo con las otras, pero si de repente en esa empresa hay un cambio de persona que estaba responsable de este proceso, pues tal vez en esa empresa ya no continúa, no todas son empresas muy grandes y con departamentos completos, de repente se lo encargaron o se lo apropió uno en particular o una en particular. Y bueno, este tipo de dificultades en el sector del que hablemos se dan y siguen siendo todavía procesos y siguen siendo todavía iniciativas que dependen mucho de personas que se comprometieron con la agenda y no necesariamente de instituciones que ya la adoptaron de una manera formal y que entonces eso va a ser sostenible dentro de la misma institución, ¿no?
Entonces, sí, digo, el reto que nosotros hemos encontrado ha sido ese, ¿no? Nosotros al interior pues lo tenemos de alguna manera bien apropiado y aunque haya cambio dentro de la institución, pues lo vamos a seguir promoviendo y tratando de hacer realidad, pero no es algo que sucede en todos lados y ni siquiera desde la autoridad, ¿no? Puede ser que de repente la secretaria de Medio Ambiente, que es el caso, por ejemplo, en Yucatán, que está comprometidísima con esta agenda y trata de involucrar a todas las demás dependencias del gobierno de Yucatán, pues lidera esto y va por muy buen camino, pero no necesariamente los demás secretarios de Estado y no necesariamente todos los demás que integran esa administración pública, ¿no? Y así en el ámbito que querramos verlo, ¿no? Entonces vemos como un gran reto que esto todavía pues no es la agenda de todos, ¿no? Y necesitaríamos que sea la agenda de todos para que sea algo que pues de verdad todos podamos mirar y de alguna manera trabajar juntos y caminar hacia el mismo lugar. Muchas gracias, Alejandro. Cedo la palabra a Alicia, por favor. Pues para mí es muy claro 4 retos muy específicos. Y el primero es que el tiempo se nos vino encima. Me gusta muchísimo este título de Alianzas Urgentes para Salvar el Planeta, porque justamente creo que uno de los retos más grandes es que la gente no entiende la urgencia de los ODS, de la urgencia de la acción climática, la urgencia de actuar en la crisis hídrica, ¿no? Se supone que el día cero para la Ciudad de México era en el 2032. Y yo, si ven cómo están nuestros niveles de agua, no sé si llegamos al 2032. Se supone que Monterrey era el 2030 y hoy ya está la crisis hídrica. Entonces, el primer reto es que se nos vino encima el tiempo. Y lo bueno es que pues muchísima gente trabajando en el medio ambiente ya tiene las respuestas, o sea, tecnológicamente ya hay plantas de tratamiento, ya podríamos tener ciclos cerrados de agua, o sea, ya está toda la tecnología, pero el siguiente reto, que es el cambio de prioridades, no está sucediendo, ¿no? O sea, es decir, ahora tienes que darle prioridad a la crisis hídrica, pero ¿cómo si el agua en México es súper barata? O sea, a mí me toca trabajar con portafolios industriales donde en un mes pueden pagar 3 millones por energía eléctrica y pagan 6,000 pesos de agua. ¿Por qué van a invertir en agua si es tan barata? Pero pues no hay. ¿No? No hay. Entonces el agua, aunque sea barata, si no hay, pues se convierte en una cosa muy preciada. Y entonces este cambio de prioridades de, bueno, ahora lo importante en las empresas no solo es ser rentable, sino cuál es tu impacto social, ¿no? Entonces, y si no, la gente te empieza a reclamar y afortunadamente las nuevas generaciones ya traen esta sensibilidad de, oye, si estás destruyendo el planeta, pues no necesariamente eres la empresa que quiero apoyar, ¿no? Pero este cambio de prioridades de los consumidores, ¿no? O sea, si me vas a dar un producto lleno de azúcar que me vuelva obeso, pues ya no, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esas prioridades que pues funcionaron muchísimo tiempo, pero pues ahora ya no, y si queremos verdaderamente ayudar a la pobreza o a la salud de la gente, pues tenemos que dar opciones más saludables en toda la cadena de suministro, ¿no? La otra cosa que tiene muchísimo que ver con lo que decía Alexandra, tiene que ver con los negocios éticos, ¿no? Antes valorábamos al gandallita, al que se hizo rico en un sexenio, al que, o sea, y de verdad ahora y cada vez hay más movimientos internacionales y nacionales donde se valora la ética de los negocios, la transparencia, ¿no? Y ahora hay hasta demandas a bancos internacionales, al Goldman Sachs, de, oye, dijiste cosas que no es cierto que estás haciendo y perdón, pero pues te lo vamos a cobrar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, tener negocios éticos, y los negocios éticos, como decía Alexandra, incluyen sueldos dignos,
¿no? Es decir, no puedes hablar de un negocio ético que pues no paga eso y pues hemos visto que han sido esta parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, cómo vamos a competir contra Estados Unidos y Canadá, que pagan cierta cantidad de dinero a la gente con sueldos que ni siquiera verdaderamente están para tener una vida digna, ¿no? Entonces, este reto de tener negocios éticos se une a todas las cosas a las que estábamos acostumbradas, y para mí negocios éticos pues también tiene que ver con ¿no? Esta transición, ¿no? En los riesgos del cambio climático es riesgos de adaptación y riesgos de transición, y esto que estoy hablando son retos de transición. La verdad es que cambiar a negocios éticos donde antes ibas y tú querías poner una cafetería internacional y le hablabas a la delegación y hacías que cerraran todas las cafeterías a tu alrededor para poner la tuya y que fueras exitosa, pues fíjate que la sociedad ya no te va a dejar hacer eso, ¿no? Porque pues gracias a muchas otras cosas que sí están sucediendo, como redes sociales o como gente que ya no tiene miedo, ¿no? Y se volvieron mucho más activistas y se dieron cuenta que la voz de la gente tiene más importancia, pues esta parte de negocios éticos es importante. Y el último reto, y me gusta que esté Luis Alberto de Colombia, porque justo tuvimos una reunión con la gente de Camacol de Colombia, pues hablábamos muchísimo de cómo dejar de ser mediocres y verdaderamente apostarle a metas ambiciosas. Es decir, en construcción, por ejemplo, si nada más le apostamos a energía y a agua, estamos muy básicos, muy al principio de la ecuación de lo que queremos como regeneración. Necesitamos apostarle a metas ambiciosas, ¿no? Y bueno, a lo mejor no podemos los 17 objetivos, pero sí podemos ver qué podríamos hacer para llegar muchísimo más lejos. Y si ya entendemos que pues el tiempo se nos vino encima, que nuestro cambio de prioridades, a lo mejor no vamos a hacer negocios tan rentables económicamente, pero a lo mejor podemos medir nuestra responsabilidad en términos de nuestro impacto social a las comunidades y a los lugares en donde estamos ejerciendo nuestro negocio, ¿no? A lo mejor vemos nuestro negocio ético como un lugar donde la gente quiere pertenecer y no quiere renunciar ante cualquier cosa que no le gusta, ¿no? Y de verdad tener metas ambiciosas porque ya no tenemos tiempo, o sea, de verdad apostarle nada más, a ver, ¿cuál es lo más barato? ¿Cuál es la certificación en nuestro caso de edificios? La mínima. ¿Cuál es lo mínimo que puedo hacer? Ya tiene que ser un riesgo de transición, un riesgo de que tu negocio no va a subsistir si le sigues apostando a ser mediocre y a hacer lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los retos que veo en la implementación de los ODS. Muchísimas gracias, Alicia. Ahora quisiera pasar a otra pregunta súper interesante porque habla sobre cómo podemos interrelacionarnos entre los distintos actores, las distintas organizaciones, los distintos niveles, algo que se hablaba desde hace más o menos 10 años, hacía mucho énfasis en que se tenía que crear sinergia entre academia, industria, gobierno, organizaciones civiles, etcétera, para poder hacer que las cosas funcionaran. Sin embargo, pues es algo muy difícil porque implica el factor humano, como bien lo han dicho muchos de ustedes, y una serie de aspectos por resolver. Uno de ellos, la parte de la empatía, que bien dijo Luis Alberto, y entre otras necesidades. En términos de... en cuestiones no tanto espacio-temporal, sino restringiéndonos al aspecto tiempo transcurrido, la parte pasado y la parte presente y la parte futuro. ¿Qué oportunidades en colaboraciones y creación de colaboraciones ven ustedes que han sido exitosas a título pasado, y a futuro cuáles son aquellas que deberían de crearse de forma que se puedan generar alianzas altamente efectivas
que resulten en vías viables, valga la cacofonía, de alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero cederle primero la palabra a Luis Alberto para seguir el círculo en este mismo orden, por favor. Muchas gracias. Yo creo que ahí hay varias cosas para hablar. Quisiera primero hacer eco de esa pregunta que hizo Alexandra de cuál es el mundo que quisiéramos ver. O sea, yo creo, y si uno mira el trabajo, por ejemplo, de Joanna Macy, siempre habla de poder pasar a través de la locura que estamos viviendo, reconocer con gratitud la magia del planeta en el que vivimos para poder empezar a escribir la historia del mundo que queremos ver, y yo creo que eso es fundamental, y en la educación y en los ODS de pronto es algo que nos ha faltado, es encontrar esa historia común del mundo que queremos ver, porque hemos hablado y hemos escuchado mucho de cómo, digamos, la competencia o la plata o el capital o los intereses organizacionales se vuelven barreras, y en ese caso un poco lo que nosotros hicimos, y les voy a contar un ejemplo, y es un ejemplo muy específico de Bogotá, pero que se está expandiendo, y es la creación de la red, nosotros la llamamos la Red de Colegios Cerros de Bogotá. La Red de Colegios Cerros de Bogotá es una red que se origina de una alianza entre dos ONGs y un colegio. Más que una alianza, era una conversación en donde encontramos resonancia y decimos, oiga, existe, Bogotá pues está definida por sus montañas, por sus ríos, por sus áreas verdes. Colombia, un país megadiverso. Es increíble que la naturaleza en la ciudad no sea una parte principal de la educación. Y con esa reflexión también empezamos a darnos cuenta que las barreras que separaban las diferentes, digamos, comunidades o por niveles de ingreso o por zonas de vivienda tenía que ver mucho con esa geografía y esa conectividad que tenía también una relación con la naturaleza. Entonces decidimos hacer una red que buscaba juntar y agrupar, utilizando las áreas naturales como las zonas neutrales de encuentro y las zonas de aprendizaje como los entornos de aprendizaje, juntar a los colegios de todas las proveniencias de la ciudad. Y Bogotá es no muy diferente a México, una gran ciudad con una gran cantidad de retos. Entonces, pues esto pues tenía unos retos, pero fue una oportunidad increíble para empezar a mezclar personas que tenían formas de vida, formas de pensar, aproximaciones, orígenes, historias diferentes. Pero pongo este ejemplo porque este ejemplo empezó con dos ONGs y un colegio, pero al final empezamos a darnos cuenta que teníamos que crear un ecosistema tejer un ecosistema de aprendizaje en la ciudad. Entonces se unieron instituciones de gobierno que trabajan en temas de conservación y biodiversidad, se unió el Jardín Botánico, se unió la alcaldía, se unieron empresas privadas que empezaron a entender cómo sus comunidades se veían afectadas por el aprendizaje y lo que estaban viviendo localmente. Y se creó en últimas una red que permitía que no solo los colegios se juntaran, sino que la ciudad empezara a aprender. Y esto es algo que solo se hubiera logrado a través de alianzas profundas entre todos los actores. Pero ¿qué pasó? Cuando empezamos a encontrarnos para aprender a través de la naturaleza, empiezan a surgir oportunidades para colaborar en la nutrición, por ejemplo. Entonces, colegios y organizaciones que tenían más acceso empezaban a ver esos encuentros como oportunidades de complemento del acceso a otras comunidades que no tenían acceso. Y se empieza a volver un escenario como ese punto de encuentro realmente para atender integralmente las relaciones de los jóvenes y los niños y los profesores en la ciudad. Y me parece que es un gran ejemplo porque sin las alianzas y sin esa disposición no se podrían atender tantas perspectivas y tantos temas en esos momentos que vive la red junto. Hoy en día la red tiene nodos en cada una de las cuencas de la ciudad, se hace monitoreo de calidad de agua, monitoreo de calidad de aire, se hace, digamos, no monitoreo, pero sí se usa iNaturalist para hacer todo el mapeo de biodiversidad de la ciudad. Todo está conectado con el Sistema Nacional de Biodiversidad.
Entonces empieza uno a ver que hay conexiones que sin estas alianzas nunca hubieran emergido. O sea, el hecho de que hayan niños de toda la ciudad recolectando información sobre calidad de agua o biodiversidad, aprendiendo conjuntamente, conversando y rompiendo barreras sociales, económicas al mismo tiempo, pues solo se da en este tipo de alianzas. En este momento estamos en el proceso de expandir, de sistematizar esta experiencia de los últimos 3 años y la vamos a proyectar a 11 ciudades en todo el país. Y son 11 ciudades que además están implementando un concepto de biodiversidades. Y el concepto de biodiversidades juega dentro de esta idea de las alianzas, porque busca realmente que las ciudades se vuelvan entes vivos en donde todos los actores empiezan a trabajar en ese camino común, que responde a la pregunta original: ¿cuál es el mundo en el que quisiéramos vivir? ¿Cuál es el rol de las ciudades? Y pensemos más allá de lo individual. Y esas respuestas colectivas son las que están empezando a guiar un proceso que le permite a una ciudad incorporar corredores biológicos, mejorar el conocimiento de cómo incorporar a la fauna silvestre, a las aves, a polinizadores, cómo cambiar los parques como no solo para juego y para recreación, sino para aprendizaje, cómo conectar a los colegios, cómo conectar a las organizaciones, y realmente se crea un ecosistema pues mucho más interesante y que tiene además un potencial para impulsar una transición como la que requieren las ODS de una forma mucho más fuerte y potente. Y yo creo que dentro de todo esto la transición obviamente va a traer contradicciones, pero las contradicciones se resuelven entendiendo que la real rentabilidad es el bienestar. Y si todos estamos caminando es para crear un entorno de vida en donde todos tenemos mayor bienestar, no solo los seres humanos, sino toda la vida que está alrededor nuestro. Empezamos a trabajar por un fin común y ese fin común se alinea con las ODS, se alinea con todas las transiciones que necesitamos llevar y paramos o podemos llegar a parar un poco de pelear en las diferencias, más bien alinearnos en lo que es común para todos nosotros. Y creo que este es el punto clave de estas oportunidades. Si nosotros no encontramos esos puntos comunes, esas imágenes del mundo que quisiéramos ver todos, en donde todos realmente estamos de acuerdo, pues vamos a tener mucha dificultad en crear estas iniciativas y aprovechar estas oportunidades. Entonces, el caso de la red de cerros de Bogotá, que es una red además que se ha construido sin capital, solo con voluntades, con aportes, con motivación por ese fin común, pues es una demostración que sí se puede, y se puede romper un poco las reglas de lo que estamos normalmente acostumbrados. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Gema. Gracias. Bueno, aunado a lo que comenta a Luis Alberto, puse varios comentarios. Mira, yo creo que el tema de las alianzas altamente efectivas tienen que ver pues 100% en que coincidas en valores con las personas, primeramente con las organizaciones. Para mí particularmente el valor de la resiliencia, la empatía, ya lo han dicho, la apertura al diálogo, a los que tengamos objetivos en común, cualitativos. Y definitivamente, pues como comenta Luis, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero hay que ver cuáles son esos puntos que nos conectan y crean los puentes necesarios para avanzar en los retos que tenemos enfrente. Y sin duda, pues otro valor particularmente para mí es ser valientes. Voy a ser muy abierta en esto, pero en la campaña de Sélvame del Tren nos topamos con algunas alianzas que nos decían no podemos, porque es ir en contra del gobierno federal. Y lo respetamos. Y les dijimos, no te pedimos que vayas en contra del gobierno federal, sino que tu narrativas empujes los valores de los ecosistemas, los valores, los servicios que nos da la selva, los servicios que nos dan los cenotes, los servicios que nos dan los ríos subterráneos, los servicios que nos dan los murciélagos, que la gente se eduque un poco más sobre esa narrativa. Y dijeron, perfecto, en eso estamos de acuerdo. Y ahí empezamos a construir. Y hay algunas organizaciones que no se han manifestado directamente en contra de lo que está sucediendo, pero que están empujando una narrativa en favor de lo importante que es preservar estos ecosistemas.
Hay otros que han dicho, vamos con todo para el tema legal, vamos con todo con el tema de los derechos a la cultura, a la arqueología, porque ahí se puede sepultar la historia de México, si se continúa de esa forma. Pero hay muchos otros tipos de alianzas que hemos logrado y que no se visibilizan tanto porque no es un megaproyecto, pero estamos empujando temas en Zacatlán de las Manzanas, que ya no hay manzanas, que estamos tratando de evitar que siga el tema de monocultivo, empujando a que los mismos agricultores hagan un tipo de rotación de cultivo que sea más amigable, que pueda justamente salvar el suelo. Entonces, justamente estamos tratando de llegar a través del conocimiento, de la evidencia y de que también es más efectivo producir, generar cadenas de valor sostenibles. Y tratar justamente en estas alianzas, pues trabajar mucho con diferentes sectores, mientras más diverso es mucho mejor. Entonces son 4 alianzas en resumen, cerraría con esto, las alianzas para la comunicación, cómo podemos comunicar mejor todas y todos, las alianzas para el financiamiento, sin financiamiento pues es demagogia, no todo lo que queramos hacer, entonces necesitamos realmente a generar estas alianzas, estos recursos, estos presupuestos, y no nomás hablo en términos económicos o en términos de recursos económicos, sino también de tiempo y de talento. Las alianzas para la protección de la sociedad y los ecosistemas. Hoy más que nunca necesitamos proteger a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, a las mujeres, pero también a los ecosistemas. Tenemos que lograr que no se devaste más, no solo la selva, los bosques, los océanos, los manglares. Tenemos que lograr preservar por lo menos un 30% del territorio nacional de aquí al 2030. Si no, estamos hablando de que estamos, además de expidiendo demasiado dióxido de carbono, también estamos pues ahora sí que cortando las esponjitas, las que fabrican el oxígeno que respiramos, esa situación tan ilógica que estamos enfrentando. Y bueno, alianzas para la innovación, ya como lo comentaba hace rato Alicia, ya hay muchas soluciones, tenemos que generar las alianzas para ejecutarlas y llevarlas a cabo. Y pues sin duda también evitar el greenwashing, evitar la simulación, identificarla de inmediato y no construir con esas alianzas. Justamente lo que queremos decir es, tenemos que ser contundentes, valientes y no después reprocharnos o que nos reprochen las siguientes generaciones de no haber defendido nuestro territorio, nuestros ecosistemas, nuestra vida submarina. Y cierro quizás con una frase muy polémica, pero la tengo que decir con mis compañeros empresarios de la península. Si hoy en día no se defiende el acuífero maya, pues simplemente va a haber una migración importante en Yucatán y Quintana Roo, porque el único lugar donde hay agua está abajo, ¿ok? Y está por llenarse de cemento y pilotes. Entonces tenemos que ser contundentes, esto no es en contra de nadie, así lo tenemos que hacer con todos los gobiernos, con todos los líderes públicos y privados. Las mejores alianzas se construyen con determinación y con valentía, con conocimiento, con la ruta. Porque ¿de qué sirve tener tanta información, tanta técnica, tanta guía, si no damos la cara, si no nos manifestamos y nos manifestamos con argumentos de ciencia, con argumentos de evidencia y con decir, bueno, esto tiene que ver con salvar la vida, con salvarnos todas y todos? Muchas gracias, Gemma. Alexandra, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que el modelo de trabajo de Oxfam es un modelo colaborativo. Nosotras trabajamos siempre con copartes, con organizaciones locales que hacen trabajo territorial y también con organizaciones que trabajan en el nivel global o regional. Ciertamente las colaboraciones o las alianzas no son solamente, digamos, entre pares, siempre hay que buscar también la posibilidad de colaborar con otros que piensan distinto, quizá. Y en ese sentido, creo que hay que agregar al concepto de la alianza el de la incidencia, ¿no? O la creación de iniciativas que puedan aglutinar personas o instituciones que no necesariamente comparten el 100% de la agenda, pero que para un propósito específico sí pueden encontrar un espacio común. Creo que eso es algo que es un reto enorme en nuestros tiempos de polarización política, pero que necesitamos seguir trabajando. Yo lo que diría es, o sea, las decisiones y las iniciativas globales para atender los problemas globales, que es de lo que se trata los ODS,
no se pueden lograr sin buscar trabajar con personas y con organizaciones que conocen la problemática y tienen las soluciones, ¿no? Y en ese sentido me preocupa mucho, y es también parte de nuestra agenda, la transición energética, por ejemplo, y cómo la transición energética está repitiendo muchos de los mismos vicios que tenía, bueno, que las nuevas energías renovables están repitiendo muchos de los mismos vicios que tenían la explotación de los recursos y las energías fósiles antes, y bueno, y que siguen, ¿no? Hay una problemática vinculada con el género, ¿no? Las mujeres tienen poca participación en esas agendas de energía, necesitan poder tener más participación por un montón de razones, por el acceso a sus derechos, pero también porque son ciudadanas que necesitan poder tomar parte en la toma de decisiones de cómo se utilizan los bienes comunes que son, pues que necesitan poder ser utilizados por todas y por todos. Y en ese sentido, hacer una precisión más específica sobre los pueblos y las comunidades indígenas, que yo creo que cuando vemos los indicadores, digamos, de desigualdad, de pobreza, de acceso a derechos, las personas que están hasta abajo de todos los índices siempre son las personas, las mujeres, y las mujeres indígenas todavía más. Y en ese sentido, poniendo el tema de cambio climático que se ha hablado mucho el día de hoy, me parece que pues hay que recordar, ¿no?, que el 30%, el 80% de la tierra mejor conservada en el mundo es tierra conservada por pueblos y comunidades indígenas, precisamente. Que la neutralidad cero en las emisiones de carbono es problemática cuando las grandes industrias se proponen no limitar o reducir sus emisiones, sino, por ejemplo, ir a otros territorios a plantar y a hacer que esos territorios sean lo que ellos necesitan para captar el carbono que ellos están emitiendo. Sigue habiendo una perspectiva muy colonialista y muy abusiva acerca de cómo atacar o cómo mitigar o cómo abordar las grandes problemáticas vinculadas con el cambio climático, ¿no? Y eso cómo se traduce, digamos, en las alianzas y en la participación, creo que se traduce de una manera muy concreta, ¿no? Si tenemos algo como el Acuerdo de Escazú, en donde tenemos una serie de metas y de prioridades relacionadas con el derecho a la información y el derecho a la participación, lo primero que tendríamos que ver es una alianza fuerte entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada, particularmente las organizaciones de mujeres indígenas, que tienen propuestas para atender el tema de cambio climático, que tienen muchísimo conocimiento de lo que está pasando en sus territorios y que tienen una agenda propositiva y constructiva, pero que muchas veces no tiene espacio en la agenda pública, justamente porque lo que decía al principio se repite en cada uno de estos espacios de poder, ¿no? Las personas que están acostumbradas a estar sentadas en la mesa, que tienen los medios y los conocimientos y sobre todo las relaciones para hacerlo, siguen siendo las personas que toman las decisiones, y el resto de las personas que quizá tendrían nuevas soluciones más creativas, más funcionales, más cercanas a las comunidades, están fuera de los diálogos. Eso es igual para el tema de cuidados, que es tan central al objetivo de desarrollo sostenible relacionado con igualdad de género. No puede haber igualdad de género cuando la carga de los cuidados está puesta sobre las mujeres. Eso hace que las mujeres tengan menos autonomía económica, menos tiempo libre, menos espacio para la participación política, por ejemplo, y para la organización política. Entonces, si los cuidados es uno de los grandes elefantes en el cuarto de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿cómo podemos hacer sistemas de cuidados que realmente estén adaptados y adecuados a las formas de vida de las personas, ¿no? No es creando sistemas de cuidados centralizados que otra vez repiten los mismos problemas de centralización, falta de diversidad en la conceptualización de las soluciones, una concentración sobre la situación de los cuidados a nivel urbano y una falta de entendimiento de los cuidados a nivel rural, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos abordar este tipo de políticas que requieren de enfoques, insisto, creativos, novedosos, para abordar las grandes problemáticas o los grandes temas que incluso en algunos casos amenazan la supervivencia de la especie humana, si no tenemos a toda la población representada y estamos escuchando las ideas de quienes no han participado todavía en crear el mundo y en crear estos problemas, ¿no? Entonces hay una dicotomía ahí, y con esto cierro, entre la creación de los problemas, y creo que se dijo en el panel anterior, la creación de los problemas en el caso del cambio climático, muy claramente la problemática de las emisiones,
que no está donde están los efectos más duros del cambio climático, ¿no? Nos hacen pensar que las soluciones tendrían que venir de otro lado, no de quienes mismos han creado la problemática, y sin embargo no tenemos los espacios, no tenemos los mecanismos de participación, finalmente no vemos como aliadas, como aliados a estos grupos de personas que podrían ser quienes realmente saben cómo abordar estos problemas. Muchísimas gracias, Alexandra. Alejandro, por favor. Claro. Nada más hablar un poco desde nuestra experiencia y tratando de pensar en las áreas de oportunidad y, vamos a decir, en las verdaderas oportunidades para la implementación de esta agenda. Yo creo que, si bien hace rato decía yo que uno desde su propia trinchera de repente ve como lunares las acciones que se están haciendo, yo creo que como se está haciendo mucho, muy bueno, la verdad admiro mucho todo lo que se ha presentado en este panel y el día de hoy, creo que eso poquito a poquito está generando pues esa espiral positiva en la que necesitamos subirnos todos, ¿no? Esos círculos virtuosos. Y creo que esa es la principal área de oportunidad, ¿no? O la principal oportunidad en sí. Porque si bien todavía falta que muchas instituciones pues realmente se apropien de esto y sobre todo que en muchos niveles de gobierno los gobernantes pues conozcan para empezar la Agenda 2030 y después de eso puedan hacer algo por sumarse a ello y así desde cualquier otro ámbito, pues ya hay quienes están en ello, quienes lo han tomado como bandera, algunos posiblemente se acercaron por una conveniencia, ¿no? Desde la empresa, desde el gobierno, desde una campaña política, y entonces, pues yo tomo esta bandera porque vende, ¿no? Pero la verdad es que en nuestra experiencia hemos visto cómo muchos que se acercan por la razón que sea y probablemente con un desconocimiento de qué tantos alcances puede tener su propia acción, luego cuando lo entienden y cuando de alguna manera se adentran en esta agenda, pues empiezan a generar verdaderos cambios, ¿no? Y lo vemos mucho con algunas empresas que probablemente necesitaban esto como requisito porque vende en su nicho de mercado o porque querían su distintivo de empresa socialmente responsable, ¿no? Y entonces vamos a adoptar esto y como decías hace rato, pues es el mínimo, ¿no? Así como que, bueno, si con esto me alcanza, esto hago, ¿no? Pero que en la práctica después se van convirtiendo en verdaderos promotores de la agenda y entonces dan el siguiente paso y el siguiente y algunos de ellos realmente logran transformar su empresa, la manera en que están haciendo negocios o posiblemente su mismo mercado, ¿no? Entonces yo creo de verdad que esa es el área de oportunidad. Si seguimos poniendo de moda la agenda, no nada más para que de verdad se lave la cara a mucha gente y así como que sea un pretexto para estar en algo que está de moda, no, sino realmente seguimos pues hablando de la agenda, explicando de alguna manera, sumando adeptos, pues unos contagian a otros, ¿no? Y entonces cuando ya dentro de un territorio la gente sí sabe de qué se trata, entonces cada quien toma su postura, ¿no? Hay quien no está dispuesto a sumarse a esto porque pues sus intereses están por encima de la agenda y se hace a un lado, pero hay quien sí entiende que puede, que entonces mis intereses pueden alinearse o inclusive quedar no en el primer lugar de la agenda y poner otros por encima, y entonces de verdad las cosas empiezan a tener cambios distintos, ¿no? En nuestra experiencia eso es lo que hemos visto con autoridades, eso es lo que hemos visto con empresas muy grandes y eso es lo que hemos visto con algunos organismos empresariales, ¿no? Entonces la verdad es que creo que ese es un área de oportunidad gigante y creo que tenemos que seguir mostrando lo que se está haciendo bien, comunicar de una manera distinta, pero sobre todo involucrarnos unos con otros. De repente alguien está haciendo algo muy bueno, pues tal vez renunciar al ego, sumarte a lo que está haciendo el que lo está haciendo muy bien, invitar
al que tal vez no es tan cómodo, pero pues que esté en tu mismo camino para que precisamente te haga notar lo que no está funcionando bien y lo que puedes cambiar, y de alguna manera ir construyendo entre todos instituciones distintas, pero sobre todo una sociedad distinta que ya no puede no exigir los objetivos de esta agenda, ¿no? Una sociedad que se los apropia y que de alguna manera nos obligue a todos desde nuestra trinchera a hacer cosas diferentes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Alicia. Pues yo quiero hablar de qué importante es la sociedad civil organizada en la construcción de alianzas. Primero, la gente tiene que entender que pues, para poder incidir en cualquier cosa, pues necesitamos organizarnos. Sin embargo, muchísima gente cree que las asociaciones son para que te den cosas, y en realidad es el mecanismo para que puedas participar y dar y contribuir socialmente, ¿no? Entonces, hay en México, sobre todo, yo sé que Colombia tal vez no tiene ese problema, pero nosotros tenemos una falta de participación ciudadana tremenda. Entonces, ¿cómo y con quién vamos a construir alianzas si la gente, lo que más hay es gente apática, que dice, ese no es mi problema, ese es el problema del gobierno, ese es el problema de las empresas, la falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que, o sea, para construir alianzas, primero necesitamos construir a los aliados, ¿no? Estos aliados que verdaderamente se hacen a partir de la sensibilización, de la concientización, ¿no? De la educación, de qué es lo que está pasando, y que también el empoderamiento ciudadano de cómo tú tienes derecho a alzar la mano porque es tu derecho, ¿no? Entonces, creo que esta es de las cosas más importantes en términos de la creación de alianzas. Y bueno, en ese sentido, lo que ha pasado en la construcción sustentable y lo que ha pasado en este sexenio con este gobierno es que hay muchísimas agencias internacionales aterradas con lo que estaba sucediendo en México, que es básicamente una cero acción climática. Y entonces tenemos muchas agencias internacionales como la GIZ, como USAID, como el World Green Building Council, diciendo necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces, este tipo de alianzas pues le benefician a México, pero siempre estamos en esta línea donde vienen a decirnos cómo hacer eficiencia energética cuando nosotros sabemos cómo se hace, o vienen a explicarnos o a vendernos estas cosas. Y entonces, una de las cosas que hemos visto, o sea, tuvimos el Building Efficiency Accelerator, de hecho, Yucatán y Sonora participaron, fue muy exitoso, pero yo creo que la clave más importante es esta generación de los aliados, esta generación de los participantes, y sobre todo entender que no nos vienen a vender espejitos, ¿no? Que en México hay muchísimas capacidades y muchísimas cosas, y cómo cambiar este paradigma de la colonización a esta coparticipación y co-creación de cualquier solución que se venga a decir. Está increíble que haya dinero internacional enfocado en hacer ciudades verdes, ¿no? Que es lo que en transporte sustentable, en toda la generación de energía limpia. Pero necesitamos escuchar a los aliados, escuchar a las regiones donde se va a poner la energía limpia, y pues estos proyectos donde sí se escucha a la comunidad y se vea qué es lo que realmente quiere. Pero si la comunidad no ha sido educada, tampoco va a generar esta buena alianza. O sea, necesitamos empoderar a la ciudadanía para explicar también cuáles son las cosas. Y también, ¿no? O sea, por eso es bien importante esta sensibilización de, a ver, estos son los pros y estos son los contras, y necesitamos sensibilizar muy bien cuáles son las repercusiones de todas estas tomas de decisiones. Es decir, las alianzas exitosas que hemos visto son con aliados que son pares, donde hay un diseño participativo y co-creativo, y donde se respeta lo que cada quien tiene que decir, ¿no? Entonces,
pues hemos visto muchísimas cosas en el entorno construido. La verdad es que se ha diseñado un diseño integrativo donde se tienen que escuchar a todos los participantes, donde el arquitecto se cambia de lugar y ya no nada más es el ego que genera todo lo demás, sino que tiene que escuchar a todas las cosas, y escuchar a los usuarios ha sido súper importante, ¿no? Vimos retos súper fuertes como el temblor del 17, donde se destruyeron ciudades por el temblor o casas, y querían sustituirlas por casas de bloc que no tenían nada que ver con su cultura y con su patrimonio cultural, en lugar de utilizar, que algunas asociaciones hicieron, entender cómo se construían las casas tradicionales y cómo se podía regenerar a través de lo que necesitaba la sociedad a través de la participación. Entonces, yo creo que la sustentabilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, todo tiene que ver con escuchar a los aliados, escuchar estas negociaciones y empoderar y entender que cada quien viene desde un lugar distinto, pero que necesitamos todas estas visiones y esta diversidad para crear este futuro que le sienta bien a todo el mundo, ¿no? O sea, esto que decía Alexandra del colonialismo, ¿no? Yo sí verdaderamente soy muy sensible cuando vienen los alemanes a decirme a mí cómo hago eficiencia energética, cuando yo he construido pues muchos edificios más grandes y más importantes de los que ellos van a hacer en su vida, porque pues vienen de pueblos, ¿no? Perdón, yo estoy en esta ciudad y tengo acceso a estos proyectos. Entonces, o sea, pero claro, ¿cómo fue el empoderamiento de una mujer en la industria de la construcción diciéndoles a los alemanes, no, espérate, yo también sé? O sea, ¿qué tuvo que suceder en el camino y qué tendríamos que hacer en nuestras comunidades para darles ese empoderamiento y esa certeza de que su voz vale, de que no les, o sea, que estas negociaciones de alianzas tienen que ser entre pares, ¿no? Entonces, por eso, pues hablo muchísimo de esta creación y construcción de aliados, que es lo que va a hacer estas alianzas efectivas y exitosas, donde no nos vengan a colonizar o a vender espejitos o a decirnos que nos van a explicar cómo se ahorra agua o cómo se hace cualquier cosa cuando llevamos muchísimos años haciéndolo. Muchas gracias, Alicia. Quisiera abrir el foro para una participación, no más de 30 segundos, una pregunta. ¿Alguien del público? ¿Quién se anima? Por favor. Gracias. Gracias a todos, muy interesantes sus aportaciones. A mí me gustaría saber qué acciones proponen ustedes para que esta agenda sea de todos, que en realidad creo que todos coinciden en que todos desde donde están han hecho o tratan de hacer algo, pero ¿cómo involucramos a más? ¿Quién se anima? Tú, Gemma, ya dinos. Si quieren yo... Pues primero yo creo que hay que hacer el ejercicio de explicar la Agenda 2030 a un niño de 8 o 12 años. Tienes que saber explicar realmente a todo el mundo qué significa el desarrollo sostenible sin decir desarrollo sostenible. Ese es el primer reto. 2, pues la empatía, ya lo han dicho, saber desde todas las perspectivas cómo pedirle a comunidades, lo han dicho aquí, que viven al día, que viven situaciones pues de mucha inseguridad, que viven en una circunstancia muy distinta a la que nosotros vivimos, que prioricen el desarrollo sostenible. O sea, como desde ahí realmente salirnos de nuestra burbuja y ponernos en su lugar, en la situación en la que se encuentran. Estamos en niveles pues de violencia históricos en el país, estamos en niveles de impunidad, de poca transparencia, estamos en una situación de múltiples crisis, pero como bien dijeron hace un momento, no podemos accionar bajo el miedo. Quienes tenemos las oportunidades de generar las alianzas, de co-construir, creo que debemos ser muy creativos, repito, en la comunicación, en realmente entender cómo está la ciudadanía, seguir queriendo construir castillos en el cielo. Ante la coyuntura es muy peligroso porque precisamente acaban de comentar que el tiempo nos alcanzó. Entonces,
justamente, digo, desafortunadamente es más fácil destruir que construir, pero aquí es en donde los que estamos construyendo tenemos que crear más rápidamente los puentes necesarios para llegar a soluciones, y en muchos casos sí se necesitan soluciones inmediatas. Estoy de acuerdo que tenemos que lograr consensos, que necesitamos escuchar a los aliados, pero también estoy de acuerdo que ante las circunstancias que estamos pasando hay que accionar, y esa es mi propuesta. Pocos aliados, es decir, grupos pequeños, hacen que la carreta avance más rápido. Entonces, muchas células con grupos pequeños, porque si hacemos grupos muy grandes, y me consta, por lo he tratado de hacer, no llegamos a nada. Entonces las discusiones se centran casi a veces en temas de conceptos, que si es sustentable, que si es sostenible, que cosas que de verdad no suman a la acción que necesitamos hoy en día. Entonces sí necesitamos grupos pequeños que sean múltiples células y que empecemos a dar resultados, que empecemos a ayudar a otros grupos a generar esa luz de que sí podemos co-construir juntos. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Gemma. Bien, ahora para concluir con la participación de este panel, quisiera ceder la palabra a cada uno de ustedes para que en 5 palabras, una frase mítica, por ejemplo, explicar los ODS con el lenguaje de un niño, que me parece acertadísimo, ya le decía Einstein cuando daba clases. ¿Qué dirían ustedes? 5 palabras, máximo 6, 7, por ahí, somos flexibles. Vamos con Luis Alberto, por favor. Esto está difícil porque ya se me acabaron las palabras. Yo en todo esto estaba pensando en conversaciones que yo he tenido con niños chiquitos y siempre preguntamos qué para esa persona es tener bienestar o estar en buena relación. Pero siempre hablamos de la naturaleza primero. Y eso hace que el niño defina sostenibilidad automáticamente y después la transferimos a sus amigos, a su familia y a él mismo. Y de esa manera entiende un concepto integrado que parte de lo personal, pero llega a lo colectivo. Entonces, para nosotros la conversación más importante es esa, es volver consciente que es bienestar, que es estar bien para todos nosotros. Muchas gracias. Pasamos ahora con Alexandra. Yo lo que diría es que la definición de la locura es hacer lo mismo, pero esperando resultados distintos. Y que la radicalidad ya no es una postura, sino una necesidad. Sí necesitamos soluciones radicales para un mundo que está en una problemática radical. Muchas gracias. Alicia. Pues yo nunca he conocido a alguien que cuando entiende o escucha de estos temas no se le mueve el corazón. Entonces yo nada más quiero cerrar con algo donde diga, si no tú, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? Muchas gracias, Alicia. Alejandro. Construyamos juntos un mundo con y para todos. Excelente. Y por último, Gemma, por favor. Yo lancé la pregunta y estoy pensando la respuesta. No, bueno, la verdad, yo diría, pensándole decírselo a niños, a jóvenes, es decirles, pues la pregunta que hace rato decían, ¿no? ¿Cómo se imaginan su comunidad? ¿Cómo se imaginan México? ¿Cómo quieren vivir? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Cómo se imaginan vivir? Y a partir de ahí, empezar a imaginarnos que quieren vivir en una ciudad con árboles o sin árboles. ¿Quieren salir, respirar aire puro o respirar y empezar a toser? ¿Quieren salir y poder saludar a todos sin ningún miedo, sin ningún problema? ¿O simplemente pasar desapercibido y sin voltear a ver a nadie? ¿Quieren salir caminando rápido, viendo para atrás, o quieren salir con toda la libertad sin sentirse inseguros? La pregunta es cómo comparar justamente lo que está pasando de manera cruda a lo que realmente estamos buscando y sobre eso construir. Muchas gracias. Bien, pues
Quiero darle las gracias a los panelistas, excelentes participaciones, me encantó conocerlos. Creo que todos nos hemos llevado tarea a casa y aprendizaje. También gracias a los asistentes y muchas gracias al CEMEFI y a Ana María por la excelente organización. Sin ustedes no hubiera sido posible esto. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. No, gracias Gustavo, gracias a todos los panelistas. Nos dejamos.